En este video explicaré que la integral definida se define como una suma de Riemann y que una suma de Riemann se puede obtener al calcular el área bajo una curva. Consideremos en el plano cartesiano esta región que está limitada por el eje X, la recta X igual a A, la recta X igual a B y una curva definida por una función. Uno de los problemas que impulsaron el desarrollo del cálculo, en particular del cálculo integral, fue cómo determinar el área de una región irregular. No tenemos fórmula para calcular el área de esta región. Sin embargo, en cálculo aprendimos a determinar el mínimo y el máximo de la función. Si a este valor de x le llamamos c y lo sustituimos en la ecuación de la función, vamos a obtener este valor de y, que desde luego depende de c. Si prolongamos para acá, se forma un rectángulo cuya área es base por altura, donde la base es b menos a, esta longitud es b, esta es a, entonces esta longitud es b menos a por la altura, que es f de c. El área de este rectángulo, desde luego, no es el área bajo la curva porque no estamos calculando estas regiones. El área del rectángulo es menor al área que nos interesa. Pero si en lugar del mínimo usamos el máximo, a este valor de x le voy a llamar d. Al sustituirlo en la ecuación de la función, vamos a obtener este valor de y que voy a prolongar hasta acá, donde este valor de y es f de d. Se forma, si prolongamos acá, un rectángulo más grande cuya área, la base es la misma, b menos a, y la altura f de d. De nuevo, no es el área que nos interesa porque estamos calculando en exceso esta región y esta otra. Así que el área que nos interesa es menor que el área de ese rectángulo. Aunque no la hemos encontrado, el área que nos interesa está comprendida entre las áreas de estos rectángulos. Ahora bien, si al intervalo cerrado de A a B lo dividimos en subintervalos todos del mismo tamaño y por cada extremo de cada subintervalo trazamos rectas verticales, se forman regiones semejantes a la original. Desde luego aquí hay otras que no estoy dibujando. Pueden notar que son semejantes a la original porque sus fronteras siguen siendo el eje X, dos rectas verticales y un tramo de curva. La longitud de cada uno de estos pequeños subintervalos les voy a llamar delta X a cada uno. Esto es delta X, delta X, delta X. Donde delta X se obtiene dividiendo la longitud del intervalo cerrado de A a B, que como sabemos es B menos A, entre el número de subintervalos que queramos formar. Si ahora en la función, en este tramo de la función, tomamos el valor mínimo, este es el valor mínimo, este es el valor máximo, tomamos el valor mínimo para determinar la altura del rectángulo, en este otro tramo el valor mínimo está acá, en este otro tramo está acá y en este otro tramo está acá. Se forman rectángulos. La altura de este rectángulo se obtiene al sustituir en la ecuación de la función este valor de x con el que vamos a obtener el valor mínimo y al que indicamos con la letra C, en este caso es el mínimo en el primer subintervalo. En el segundo rectángulo, la altura se obtiene al sustituir el mínimo en el segundo subintervalo.
Entonces el área del primer rectángulo es la base, delta x, por la altura que depende del mínimo en el primer subintervalo, más el área del segundo rectángulo es la base, que es la misma, delta x, por la altura que depende del mínimo en el segundo subintervalo, más el área del tercer rectángulo es la base, que es la misma, delta x, por la altura que depende del mínimo en el tercer subintervalo, más todos los que no dibujé, más el área del enésimo, cuya área es la base, que sigue siendo la misma, y la altura que se obtiene al sustituir el mínimo en el enésimo subintervalo. Esta suma se puede abreviar así. Usamos la notación para abreviar sumas, donde la base en todos los casos fue la misma, delta x. La altura en todos los casos se obtiene con los valores mínimos. Voy a colocar aquí un subíndice i para indicar que el primer valor de i es 1 hasta n. Aquí tenemos la suma de las áreas de todos los rectángulos, que de nuevo no es el área que nos interesa porque nos faltó calcular esta pequeña región y esta otra y esta otra. Sin embargo, el error es mucho menor, y eso que apenas habríamos dibujado entre 10 y 15 rectángulos. Si hacemos que los subintervalos sean mucho más pequeños, tanto que el valor del incremento de x tienda a 0, dividiremos la región en un número infinito de rectángulos y entonces obtendremos el área exacta. Como el límite de esta suma, que se llama suma de Riemann, donde la base de cada rectángulo es delta x, la altura depende de los valores mínimos desde el primer rectángulo hasta el enésimo, cuando el número de rectángulos tiende al infinito. El área exacta es el límite de esta suma, que se conoce como suma de Riemann. Esto que hicimos usando los mínimos de la función en cada subintervalo, podemos hacerlo también usando los valores máximos en cada subintervalo y obtendríamos una expresión semejante, solo que en lugar de c sería d para indicar los valores máximos. Lo interesante de todo esto es que la integral definida, la suma, se escribe de esta manera. Este es el símbolo de la integral. La altura de cada rectángulo depende de la función. El incremento de x es igual a la diferencial de x. Esta es una integral indefinida y representa aquí la suma de las áreas de los rectángulos desde A hasta B. Y se convierte entonces en una integral definida. La integral definida, pues, es el límite de esta suma de Riemann, donde la base de cada rectángulo es delta x, la altura es f de c, el subíndice i indica desde el primero hasta el enésimo, cuando el número de rectángulos tiende al infinito. Entonces, la integral definida se define como el límite de una suma de Riemann. Una suma de Riemann se puede obtener al calcular el área bajo una curva, como en este ejemplo.